La ruta del dinero. Acabamos marzo y entramos directamente en el quinto episodio de La ruta del dinero. Me acompaña, como siempre, Fernando Luque. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. Sí, acabamos marzo y yo creo que es un momento extraordinario para hacer balance de lo que ha ocurrido en este trimestre. Yo creo que además uno de los ejercicios que tenemos que hacer todos los inversores y sobre todo aquellos inversores que estamos un poco perfilados, que no sabemos un poco cómo van nuestras carteras en relación al mercado y no sabemos si lo que nos están haciendo en la entidad financiera en la que tenemos nuestro dinero corresponde correctamente a la situación un poco que tendríamos un poco que tener en mercado. Y el objetivo de este podcast en esta ocasión es repasar cómo ha ido el trimestre y esencialmente para cada uno de los perfiles, según seamos como inversores, una recomendación y un consejo de cuál es el fondo que debemos tener en cartera para los próximos trimestres. Sí, yo creo que ha sido un trimestre pues, realmente, iba a decir casi histórico, ¿no? Porque en renta variable, si miramos rentabilidades del mercado europeo o lo comparamos con el mercado americano, hay muy pocos trimestres donde la diferencia de rentabilidad es tan importante, ¿no? Yo creo que estamos ahora mismo en más de un 10% de rentabilidad a favor de Europa, que eso es, digamos, la gran noticia, ¿no? Y luego hemos tenido un trimestre donde yo suelo decir que nos han cambiado un poco el tablero de juego, especialmente pues, en renta fija, con ese gran anuncio de gasto militar y de incremento del gasto público en Alemania. Ahí sí que nos han cambiado un poco las fichas, pero también nos han cambiado las fichas en Estados Unidos, ¿no? Porque ahí pues las políticas de Trump lo que han hecho es pues un poco, cambiar el perfil macro, y eso lo decía el presidente de la Fed hace pocos días, que claro, él pues ve, digamos, un escenario económico pues un poquito más difícil, por decirlo de alguna forma, un poquito más de inflación, un menor crecimiento económico, una tasa de paro un poquito más alta. Entonces, claro, eso también cambia lo que veníamos haciendo durante estos últimos trimestres, ¿no? Que ha sido un poco, no voy a decir un mercado fácil, pero evidentemente un mercado muy alcista durante los dos últimos años. Decías, Fernando, que ha sido histórico, y para mí la parte histórica que tiene de este trimestre es que si me cojo las cuatro tipologías un poco de inversores que pueda haber, el agresivo, el flexible, el moderado y el defensivo, la parte positiva es que los tres perfiles de riesgo, de menor a mayor riesgo, son los que cumplen claramente los objetivos de inversión, mientras que el perfil defensivo es el que realmente no ha conseguido en este trimestre cumplir el objetivo del conjunto del ejercicio si consideráramos cada trimestre como un cuarto. El perfil defensivo ha hecho apenas medio punto de rentabilidad cuando los objetivos pueden estar en torno al 4% de rentabilidad. Y esto viene en gran parte condicionado por el mal comportamiento que ha tenido la renta fija gubernamental europea, donde hemos visto que llevamos el año prácticamente en pérdidas, y salvo que gestores que se hayan movido muy acertadamente en la curva, lo que ha provocado es que pierdan dinero y en conjunto los inversores defensivos solamente estén logrando medio punto de rentabilidad en este trimestre. Sí, iba a decir casi normal, ¿no? Viendo pues la subida de los tipos de interés, no solo a largo plazo, porque es verdad que nos hemos centrado mucho en prensa en la subida de los tipos a largo en Alemania, pero también en España e Italia, pero también han subido los tipos a corto. No tanto como los tipos a largo y no tienen, digamos, la misma sensibilidad a los tipos de interés, pero evidentemente les afecta a los inversores conservadores, ¿no? Entonces, ahí, pues, estos fondos que incluso han conseguido rentabilidades prácticamente nulas, pues muchas veces destacan sobre la media de la categoría, porque muchos están en negativo en lo que llevamos de año. Recuerda un poco el año 2022, con la excepción de que aquí, en este trimestre, la renta variable europea ha venido un poco al rescate de estos inversores conservadores, ¿no? Porque, a ver, lo normal, diría yo, es que un fondo conservador para un inversor de la zona euro, pues quizás tenga más Europa que Estados Unidos, pero
podemos ver, digamos, todos los casos, fondos que pues siguen invirtiendo en Estados Unidos y ahí pues les habrá ido doblemente mal, ¿no? Porque la renta variable americana no ha ido bien, el dólar tampoco ha ido bien, con lo cual, imagínate, los que han invertido en renta variable americana pues han sufrido ahí una doble pérdida, ¿no? Por el mercado y por la divisa. Entonces, aunque yo creo que para los inversores conservadores mejor evitar, digamos, el riesgo divisa, pero es verdad que ha sido un trimestre muy difícil para ellos. Pues vamos a repasar el resto de perfiles. Un moderado, que aproximadamente debe tener una cuarta parte de su inversión en renta variable, debe llevar acumulado como un 2,3% de rentabilidad en el trimestre. Un inversor flexible tiene que acercarse, que aproximadamente es 50% renta variable, 50% de renta fija, en torno al 2,5% de rentabilidad, y un inversor agresivo se debe acercar casi al 3% de rentabilidad. Quiere decir que estos tres perfiles que yo estaba mencionando anteriormente, en realidad casi han conseguido la mitad de los objetivos anuales o que se deberían marcar como objetivo de rentabilidad para el año solamente en un trimestre. Enfatizabas mucho, Fernando, lo que ha ocurrido con la renta variable europea. La renta variable europea nos ha compensado con esa rentabilidad de doble dígito larga las caídas del mercado americano que han sido elevadas y que además se acercan al doble dígito precisamente por el componente dólar. Sí. El comportamiento de la divisa ha empeorado todavía el de la renta variable en lo que llevamos de trimestre. Sí, yo tengo que decir, cuando hablo de fondos mixtos, que son categorías en las que la media de la categoría se aleja mucho del índice de referencia. Es decir, no es fácil encontrar buenos fondos que consigan superar al índice de referencia. Iba a decir que es casi imposible o muy difícil, porque si uno mira, por ejemplo, los gráficos que publicamos en la web para cada uno de los fondos, verá que la línea de la media de la categoría se aleja mucho del índice de referencia, y son índices de referencia, iba a decir, tradicionales, ¿no? Pues cogemos, por ejemplo, para, digamos, mixto conservador, pues yo creo que un 25% renta fija más un 75% renta variable, etcétera. Son porcentajes, iba a decir, tradicionales para los índices de los fondos mixtos, pero es difícil ver un fondo mixto con una rentabilidad realmente muy por encima de la media de la categoría. No es fácil gestionar un mixto. Yo, Fernando, creo que además lo he reiterado en alguna ocasión, en alguna de las intervenciones que hemos tenido, es que prefiero tener un muy buen fondo de renta fija y un muy buen fondo de renta variable antes de que tener un producto híbrido. Claro, eso para pues, gente como tú o como yo, que estamos ahí en los mercados, que nos gusta también asumir riesgos, aunque yo, por ejemplo, pues me suelo equivocar también mucho, ¿no? En mis apuestas ahí, pues, digamos, muy de mercado, ¿no? Tanto de renta variable como de renta fija. Me gusta apostar por un determinado segmento de la renta fija o de la renta variable. Pero imagínate, pues, el inversor ahí que dice, bueno, pues que a mí, yo de mercados, pues no sé mucho. Entonces, claro, ahí el fondo mixto tiene una ventaja interesante para el inversor, y es tener, digamos, una cartera en consonancia con su perfil de riesgo sin que tenga que mover, digamos, las inversiones dentro de esa cartera. Iba a decir que para los frikis de la inversión, pues evidentemente lo que quieren es pues, elegir, digamos, un determinado fondo de renta variable con características de cartera específicas, pero claro, para el común de los mortales que pues tampoco quiere ahí pues iba a decir comerse el tarro de saber qué tipo de mercado es el mejor. Sobre todo por esa industria que ha conseguido perfilar al cliente, categorizarlo de alguna forma, y una vez lo tengo categorizado, te digo tal como voy, pero no te digo cómo voy en relación a cómo deberías ir. Y por eso enfatizaba yo, y lo voy a repetir, inversores defensivos deben llevar medio punto en el año, inversores moderados 2,3, flexibles 2,5 y agresivos casi un 3% de rentabilidad para ir cumpliendo un poco los objetivos de inversión de comienzo de año. Y si te parece, Fernando, vamos un poco ya a lo que yo creo que le interesa a los lectores, que es si yo soy el perfil más defensivo que hay, el más conservador, el más prudente, ¿cuál es el producto al que me tengo que dirigir? ¿Cuál es el que nos recomendarías en esta ocasión? A ver, voy a empezar por los conservadores, como decías, y hay un
producto ahí español que me gusta mucho. Es un fondo relativamente pequeñito considerando la gestora de la que se trata, es el Cobas Renta, que tiene como unos 60 millones de patrimonio, pero te aseguro que merece la pena ver el gráfico del fondo. Producto pequeño, pero que todos sabemos que es la gestora de Francisco García Paramés, sí, que como sabemos, pues prácticamente es el, como digo yo, el Colón del value en el mercado español. Claro. Y lo que me llama la atención es la rentabilidad que consiguió en el 2022. Consiguió una rentabilidad más o menos del 4%, que es mucho. Fernando recalca el año 22 porque yo digo que el año 22 es la prueba del algodón de todos los fondos y precisamente además de un fondo de renta fija con el desastroso comportamiento que se produjo en el año 22 de la renta fija, donde el bono americano provocó pérdidas del 19%, ganar un 4% ya es una prueba de calidad. Sí, sí. Tan de calidad que si coges todo el universo de fondos conservadores, solo hay, yo creo, 1 o 2 productos que han conseguido rentabilidades positivas en el 2022. Entonces, luego mira el gráfico del fondo y verás que te va a sorprender. Claro, porque ahí conseguir esa rentabilidad del 4% en el 2022, es verdad que en el 2024 pues, también obtuvo una rentabilidad del 9%, del 6% en el 2023. Este año, pues no voy a decir que está pinchando porque es un año muy complicado para los fondos conservadores, está ligeramente negativo, creo, o prácticamente plano, pero bueno, todavía queda año para recuperarse de este primer trimestre complicado, ¿no? Luego lo interesante es que por lo menos la cartera de finales del 2024 pues mostraba un 15% de renta variable, un 60% de renta fija y un 25% de liquidez. No sé si ahí han copiado a Warren Buffett o no, pero el tener liquidez en el mercado... ¿Y en la parte de renta fija sabes más o menos qué es lo que tiene dentro de la estructura de cartera? O probablemente, no lo he mirado, pero probablemente duraciones cortas, ¿no? Para un fondo de renta fija mixta conservador, a ver, no tiene sentido ahí pues asumir mucho riesgo de tipo de interés, ¿no? Entonces me imagino ahí que la duración debe ser relativamente corta. Quizás le ha penalizado el tener un poco de renta variable americana, pero bueno, tampoco es que tenga demasiado, tiene un 20% del 15% de la cartera. Dentro del 15%, un 20% es de renta variable americana y un 55% de renta variable europea. Luego lo interesante es que dentro del perfil conservador es más conservador que la media de la categoría, que es algo también que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque, claro, a nivel de volatilidad es un fondo con menos volatilidad que la media y para mí es un producto realmente interesante dentro de esta gestora, que yo sé que la gente pues conoce, digamos, fondos distintos de Cobas, pero el Cobas Renta para mí es un gran fondo. Como siempre, linkamos en la información vinculada a este podcast los ISIN, que como digo yo, facilitan mucho a los inversores la búsqueda del fondo de inversión de cara a localizarlo en sus entidades financieras, aunque siendo de Cobas me imagino que va a ser bastante complicado encontrarlo en mercado, salvo que vayamos directamente a Cobas a buscarlo. Para el perfil más moderado. Para el moderado, mira, ahí me ha costado encontrar pues, un fondo con las características que yo buscaba, ¿no? Pero bueno, voy a decir uno que es el Mutuafondo Crecimiento. Es un fondo, para recordar, el año 2022 no consiguió rentabilidad positiva, perdió un 8,5%, que puede parecer mucho para un fondo moderado, pero es mejor que la media de la categoría. La media en el 2022 perdió pues, más de un 11%, o sea que por lo menos consiguió limitar las pérdidas. Y luego lo que me gusta es la cartera que tiene actualmente. Quizás no tanto el sesgo hacia el crecimiento, porque claro, su nombre indica que está más enfocado hacia el crecimiento, pero es una cartera totalmente europea, 100% Europa y con duraciones ahí pues por debajo de 2 años. O sea que ahí pues no asume demasiado riesgo por el momento y me parece pues un buen fondo, pero recuerdo, me ha costado encontrar un buen fondo dentro de esta categoría. Me gusta, Fernando, lo que acabas de comentar, porque hago un paréntesis y es lo que estamos viendo un poco en flujos de comportamiento de los fondos de inversión
entre el crecimiento y el value. Y es que después de años en los que estábamos viendo que el flujo era claramente positivo hacia el crecimiento, en este año 2025 lo que estamos viendo es un cambio de tornas y está entrando mucho más dinero en value que en crecimiento. Y está entrando mucho dinero en renta variable europea y está saliendo dinero de renta variable americana. Febrero fue el primer mes, yo creo que en los últimos 3 años, donde hemos visto salidas de dinero de renta variable americana en Europa. Y luego lo que estamos viendo es, por lo menos febrero fue realmente espectacular en cuanto a entradas de dinero. También hemos visto entradas en las 3 primeras semanas de este mes de marzo, con lo cual también es gasolina para la renta variable europea, ¿no? Especialmente también, y eso es interesante, los americanos también están empezando a invertir en renta variable europea. No están deshaciendo posiciones en renta variable americana, pero sí hemos visto estos primeros flujos ya importantes en renta variable europea desde Estados Unidos. Y eso que tampoco hay muchos fondos o ETFs especializados en renta variable europea en Estados Unidos, pero los pocos que hay tienen un patrimonio ya pues considerable y se nota en los flujos. Por ejemplo, creo que durante el mes de febrero entró en fondos y ETFs de renta variable europea, de fondos y ETFs europeos, unos 9.000 millones. Pues bien, desde los ETFs de Estados Unidos que invierten en renta variable europea han entrado unos 2.000. Es menos que 9.000, pero repito, son productos de Estados Unidos donde el inversor americano no ha estado acostumbrado a invertir en Europa, pero ya lo está haciendo. Lo que está diciendo Fernando es la realidad de lo que hemos visto en este trimestre. El dinero está fluyendo hacia Europa y además hacías un comentario que es: el inversor americano no está saliendo de bolsa americana. Curiosamente, lo que se estaba produciendo es el carry trade típico del inversor japonés que estaba desapareciendo del mercado americano y que eso estaba provocando la apreciación del yen. Pero precisamente estamos grabando este podcast el día 25 de marzo y ayer, 24 de marzo, la sesión del mercado americano se produjo una subida muy importante con una bajada fuerte del yen, que demuestra claramente que el dinero nipón está volviendo otra vez al mercado americano. Sí, yo me di cuenta analizando los flujos de los 3 mayores ETFs americanos, que es uno de Vanguard, otro de iShares y otro de el SPY americano. Son 3 ETFs enormes. No te puedes imaginar la cantidad de dinero que hay en esos 3 mayores ETFs del mercado americano. Decenas de indexes. ¿Perdón? Decenas de indexes. Pues sí. Eso es realmente alucinante, ¿eh? Yo creo que cada uno tiene más o menos, lo digo de memoria, pues unos 60.000 millones de dólares de patrimonio. O sea, es realmente espectacular, ¿no? El patrimonio que mueve estos 3 grandes del mercado de ETF. Pues en esas 3 primeras semanas de marzo, cuando el mercado estaba cayendo, no voy a decir a plomo, porque bueno, hemos tenido una caída del 10%, que uno lo puede considerar como normal, pues lo que vi es que los inversores en esos ETF pues, metían dinero, invertían, había suscripciones netas positivas en esos ETFs. Y claro, ahí la conclusión es que bueno, pues los inversores americanos estaban, como dicen, el buy the dip, comprando ahí pues la caída. Por eso no me preocupó demasiado esa caída. El día que vea caídas con reembolsos netos positivos, reembolsos en esos 3 ETF, ya me voy a preocupar, porque claro, y eso es algo que seguramente hablaremos en otros programas, digamos, una de las consecuencias de la enorme importancia de los flujos en los ETFs y en los fondos pasivos americanos hace que cuando hay caídas y salidas de dinero, pues es un poco la avalancha, ¿no? La avalancha en el sentido negativo, que caídas en el mercado provocan salidas de dinero provocan caídas del mercado, y ya eso es la gran caída. Pero de momento no hemos visto esas grandes salidas de dinero en ETFs americanos, sino todo lo contrario. Fernando, vamos al perfil flexible, ese que ya tiene
no tienen una cierta aversión al riesgo y puede tener perfectamente la mitad de su cartera tanto en renta variable como en renta fija y además con duraciones en renta fija sin problema. Sí, aquí voy a elegir también un fondo español, domiciliado en España, que se llama el Avantage Fund. Característica de los muy poco fondo flexible con rentabilidad positiva en el 2022. Ganó un 4%, que no está nada mal. Y luego, en los años posteriores, 2023, 2024, que fueron también años positivos para la renta variable, pues consiguió rentabilidades francamente interesante para un fondo flexible, ¿no? 15% en el 23 y 20% en el 2024. Este año un poquito más complicado, ¿no? Está perdiendo ligeramente un 1,3% y la distribución de su cartera también favorece a Europa respecto a Estados Unidos, pero es un muy buen fondo. ¿Cómo está construida la cartera del fondo? No lo recuerdo en cuanto a renta fija, porque tampoco tiene mucha renta fija. Es la gran ventaja de los fondos flexibles, que pueden, pues como su nombre indica, ser flexibles. Ahora mismo tiene un 75% en renta variable, que puede ser agresivo, pero bueno, es también la característica de este tipo de fondos. Es verdad que en los fondos flexibles, en los mixtos flexibles, es verdad que uno podría pasar de 0 a 100 en cuanto a renta variable. Hay muy poco que lo hacen. Ya te digo que generalmente pues el fondo mantiene un poco la estructura del peso de renta variable a lo largo del tiempo. Tiene esa posibilidad. Lo que pasa es que, claro, cuando ve una rentabilidad positiva en el 2022 es... Me parece importante, Fernando, recalcar este punto y además, de cara un poco a la perfilación de las carteras de nuestros oyentes, creo que uno tiene que definirse en qué porcentaje tiene de asunción al riesgo, que es la posición un poco estratégica. Y decir, yo particularmente me defino aproximadamente de decir, oye, pues con una cartera Vogel pura de un 60% renta variable, un 40% renta fija. Y ahí es donde te tienes que estar moviendo casi permanentemente en todas las circunstancias de mercado y solo puntualmente hacer posiciones y movimientos tácticos para mover pequeños porcentajes. Sí. Creo que es la lógica del comportamiento un poco como un inversor debe actuar. Sí, yo creo que es lo recomendable. No es lo que yo hago, porque yo reconozco que no tengo un perfil predefinido. Es decir, hay momentos en los que puedo ser muy agresivos y momentos en los que puedo ser muy conservador. Pero yo asumo el riesgo, porque claro, es un riesgo, ¿no? Cambiar de perfil, pues es arriesgado. Pero es un poco mi filosofía de ver las inversiones. Pero obviamente sí, para el común de los mortales recomiendo primero tener claro cuál es el perfil de riesgo y moverse un poquito dentro de ese perfil de riesgo, porque claro, hay situaciones de mercado donde pues merece la pena ser un poquito más cauto o un poquito más agresivo. Bueno, yo consejos traigo que para mí quiero, y además me los aplico, y además lo he publicado en el periódico, igual que venía diciendo que esa cartera 60-40% tenía que ir rebalanceándose a final de año con la fortísima subida de mercado que llevamos y sobre todo a comienzo de año, cuando hemos empezado a ver el mercado americano cotizar en burbuja, y burbuja para mí es cotizar con una prima del 20% sobre los multiplicadores de beneficio históricos, igual que cuando se ha producido una corrección del mercado americano en las últimas semanas y ya hemos dejado de estar en territorio de burbuja y hemos pasado una corrección de mercado que no creo, por lo que tú decías claramente de los flujos de mercado, se vaya a convertir en mercado bajista. Hay que volver tácticamente a rebalancear otra vez la posición de 40 a 60 en los próximos meses. Sí, yo creo que estamos en una ventana de oportunidad, ¿no? Para los más agresivos o para incrementar un poquito el riesgo de las carteras, por lo menos, iba a decir hasta el 2 del mes que viene, ¿no? Donde ahí pues Trump a lo mejor nos da con el bastón. Pero yo creo que no, yo creo que el mercado está ahí un poco como asimilando el peor escenario en cuanto a los aranceles americanos, y basta que tengamos noticias positivas, que es lo que también pues, fue el detonante de la gran subida de ayer, ¿no? El hecho de que pues, a lo mejor la política de Trump se relaja un poquito para ver cómo respiran los adversarios, y yo creo que estamos en esa ventana de oportunidad tras, es decir, la caída. No es que sea una caída excepcional, ¿no? Caídas del 10% pues forman parte de la normalidad. Correcciones lógicas y sanas de mercado cuando se ha producido un exceso de valoración. Sí, te digo que yo creo que hay que estar muy atento a esos flujos,
porque eso sí que puede desencadenar un círculo vicioso en la renta variable americana, pero de momento no hay peligro. Entonces, si no hay peligro inminente, pues quizás merece la pena aumentar un poquitín el riesgo de las carteras. Vamos al perfil agresivo, que al final yo creo que además hay un porcentaje importante de lectores que es el que realmente están buscando, que es el de mayor exposición al riesgo. Sí, ahí, bueno, voy a innovar un poquito. He traído un ETF. Es verdad que en el mundo de los ETFs hay muy pocos ETFs mixtos, muy pocos, muy poquitos, pero los hay. Y Vanguard tiene una gama de ETFs mixtos que lo hacen muy bien, o por lo menos viendo rentabilidades pasadas. Es verdad que el producto que traigo hoy, que es el Vanguard, se llama Life Strategy 80%. Ahí pues significa que pues tiene un 80% en renta variable. Tiene defectos. El defecto es que, claro, es una gestora americana que probablemente tenga como referencia los mercados mundiales donde la renta variable americana pesa mucho. Tiene ese defecto, pero es verdad que si miramos rentabilidades históricas, lo ha hecho realmente estupendamente. Luego, la gran ventaja de los ETFs, ahí el coste es un 0,25%, es imbatible para los fondos mixtos, ¿no? Porque no hay fondos mixtos pasivos. Entonces ahí la gran ventaja del coste es importante, ¿no? Porque una diferencia de un 1%, pues a largo plazo se convierte en mucho dinero. Y luego también la ventaja es que pues es el propio ETF el que hace ese rebalanceo, ¿no? Del que tú comentabas. Porque claro, uno puede decir, vale, pues me compro dos ETFs, uno de renta variable y uno de renta fija y los dejo ahí correr. Pero claro, tienes que rebalancear la cartera. Rebalancear significa costes en el mundo de los ETFs. Entonces, el tener, digamos, esa flexibilidad dentro del propio producto, pues es una ventaja. Pero yo también recomendaría quizás dos productos, uno de renta variable, centrado más en Europa, más en el value, y uno de renta fija, donde ahí en renta fija euro tampoco asumiría demasiado riesgo de tipos de interés, ¿no? Porque, bueno, hemos visto el plan fiscal alemán, el gran plan de gasto en defensa, bueno, eso habrá que pagarlo. Es fácil emitir bonos, pero claro, cuanto más bonos emitamos, más baja el precio de los bonos en circulación, ¿no? Entonces, en renta fija largo estaría pues un poco incómodo en renta fija europea, pero bueno, esto da para un programa entero. Para un programa. Yo voy a hacer un pequeño apunte, porque además creo que jugando en casa y esas cosas tengo que hablar un poco de nuestro producto asesorado, que acaba el trimestre entre los mejorcitos de la categoría de renta variable global. Ya es difícil que un fondo asesorado por un medio de comunicación, el economista 36 Cartera Eco 30, esté acercándose al 6% de rentabilidad en el cierre del trimestre. Pero lo más importante, como digo siempre, es que seguimos cumpliendo el plan de ruta, que era lograr un 7% anualizado, y en casi 7 años de vida estamos en un 8,5% de rentabilidad, lo cual es para sentirnos orgullosos y, como digo yo, siempre empezando con el nuevo dinero que entra con ese objetivo de duplicar la inversión cada década, porque siempre pensamos y además recomendamos que la inversión es de largo plazo, es un objetivo no para comprar y vender mañana, en el caso de un fondo de inversión. Claro. Eso me recuerda algo que oí hace poco de la cartera permanente, que es también una cartera mixta, flexible, que es interesante porque ahí la idea es construir una cartera con un 25% de acciones, un 25% de bonos, un 25% de oro y un 25% de liquidez. Evidentemente hay que rebalancear esa cartera, pero el autor del podcast americano que mencionaba esta cartera decía que esto más o menos te garantiza un 5% anual de cara al largo plazo. Es verdad que no es un 8 o 10% que, bueno, la gente cuando habla de renta variable piensa que el 10% anual pues ya se da por descontado, ¿no? No es fácil obtener un 10% anual. Entonces un 5% anual al cabo de los años puede ser interesante y en todo caso yo espero que bata la inflación, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos especialmente en Europa, porque ahí, claro, ahí es lo que decía también el Banco Central Europeo.
Todas estas políticas de Trump de guerra comercial añaden mucha incertidumbre, podrían hasta cierto punto también descontrolar la inflación, no sabemos muy bien cómo, hay un desconcierto, una incertidumbre también por parte de los bancos centrales, ¿eh? No te creas que solo son los inversores de a pie los que dudan de qué hacer con su patrimonio. Los bancos centrales también están dudando y es ahora mismo una época donde los bancos centrales también están dudando mucho. Fernando, y para cerrar, ¿cómo ves un poco el trimestre, tanto por la parte de renta variable como la parte de renta fija, sobre todo además con una casi anomalía? Vamos a ver cerrar el trimestre con la bolsa española encabezando las rentabilidades de las principales bolsas europeas desde 2014. El IBEX 35 no es el índice de la zona euro de los 4 grandes que se impone en rentabilidad. En este momento lo está logrando. Y en cambio en renta fija, lo que comentaba un poco al principio, estamos viendo pérdidas en el gubernamental europeo y a lo mejor puede ser una oportunidad. ¿Se pueden mantener las altas rentabilidades de la bolsa europea en lo que llevamos de año, en el trimestre? ¿La renta fija puede ser una oportunidad? En renta variable, sí, por el tema de los flujos. Los flujos son la gasolina para la bolsa. Entonces, mientras haya flujos y flujos muy importantes hacia la bolsa europea, sí que puede, digamos, seguir obteniendo rentabilidades aceptables, ¿no? Renta fija tengo muchas más dudas, porque te comentaba, pues, digamos, la gran subida de los tipos a largo. Para que, digamos, tengamos ganancias apreciables en renta fija, tienen que caer los tipos de interés tanto a corto como a medio como a largo. A corto, pues ya te he dicho que Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, pues ya está un poco echando mano al freno, porque claro, no ve clara la situación. Y en cuanto a los tipos a largo, para que caigan para obtener rentabilidades satisfactorias en ese tramo de la curva, tiene que ocurrir algo, no voy a decir una catástrofe, pero por lo menos un cambio en el escenario macro de Europa, ¿no? Que Europa caiga en recesión, pero claro, eso contradice un poco las consecuencias del gran plan fiscal alemán, que ya por fin pues va a poder endeudarse como quiera, y eso ha cambiado mucho el cuadro macro en Europa, ¿no? Cuando empezamos estos podcasts, pues lo más probable es que Europa siguiera pues más o menos en recesión, porque Alemania estaba en recesión, ha cambiado completamente las tornas, ya se prevé, digamos, mejor crecimiento económico en Europa y eso dificulta un poco la bajada de tipos a largo en Europa. Pues buen trimestre para todos nuestros inversores y muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos como siempre en este mapa del dinero que intentamos descubrir las mejores ideas de inversión y sobre todo recordar a nuestros inversores, si usted está perfilado y es usted un inversor defensivo, sepa que tiene que llevar al menos medio punto de rentabilidad en este trimestre, un 2,3 si es un inversor moderado, un 2,5 si es un inversor flexible y casi un 3% si es un inversor agresivo. Muchísimas gracias y los emplazo a una nueva entrega de La Ruta del Dinero. Gracias, Joaquín. El Economista Podcast.